En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a responder a un pastor protestante, al pastor Gutiérrez. No es mi familia. Gracias a Dios, ese señor no es familiar mío. Y vamos a darle respuesta porque él nos acusa a nosotros los católicos de herejes. O sea, la iglesia es hereje porque afirma que Cristo edificó su iglesia sobre Pedro. Tú sabes, el protestante siempre le va a dar la vuelta al texto, le va a buscar siempre alguna manera para tratar de no dar la razón a la iglesia. Así que vamos a darle respuesta a este señor. Vamos a compartir pantalla. Aquí lo tenemos. Alguien le preguntó, ¿alguien me puede explicar Mateo 16, 18? Y este señor va a explicarle o va a confundir, porque no es una explicación. Cuando tú das una explicación de algo a alguien, pues es sobre la verdad, ¿verdad? Si tú explicas, es para mostrar una verdad y enseñar, no para confundir. Entonces, este señor no está enseñando, está torciendo las escrituras, como dice San Pedro en su epístola, que vendrán muchos que torcerán las escrituras para su propia perdición. Y es lo que hace este señor. Después de esta exposición que va a ser el pastor Gutiérrez, pues vamos a exponer aquí, pues, cuál es la opinión, cuál es el punto de la iglesia referente a Pedro como la piedra, ¿verdad?, sobre la cual Cristo funda su iglesia. Y lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico, exegético y también con los padres de la iglesia. A ver si estos tenían la misma opinión que este señor, porque seguramente este señor es capaz de señalar a todos los padres de la iglesia como herejes porque no opinan como él. Pero todos sabemos que desde la más remota historia de la iglesia, de verdad, desde el principio, desde la fundación del cristianismo, ya Pedro era el apóstol preeminente. Él era el primero de los apóstoles. Él era el príncipe de los apóstoles. Pues bien, vamos a escuchar a este señor y le vamos a dar su debida respuesta. A ver, de manera muy breve, vamos a explicarle a nuestro amigo qué significa Mateo 16, 18. Es un tema que mucha gente lo trae en controversia porque este versículo se lo aplican a Pedro para defender y respaldar que Pedro fue el primer papa de la iglesia de Cristo Jesús. Ahí está el punto, porque si él reconoce de que Pedro es la piedra, entonces debe de reconocer que el Papa, hoy en nuestros días, el Papa León XIV, pues es el sucesor de Pedro y por tanto tendrían que obedecer al Papa, pero no obedecen, son rebeldes a la escritura. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro estas palabras, te las leo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces algunas personas, engañándolos maliciosamente y demoníacamente, les han hecho creer que Jesucristo le está diciendo a Pedro que él es la piedra sobre la cual Jesucristo va a edificar su iglesia. Y ese es un engaño terrible que han dado a nuestros amigos católicos durante siglos. Entonces, ¿a qué roca se refería Jesucristo cuando le dijo estas palabras al apóstol Pedro? Hay que ver el contexto e irnos a los pasajes anteriores. ¿A qué roca se refería? Cristo Jesús está con los apóstoles y les pregunta a todos, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué dice la gente acerca de mí? Es lo que está diciendo, preguntando Jesús. Bueno, algunos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas.
Luego voltea y le dice a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces el apóstol Pedro, dada la palabra por medio del Espíritu Santo, le contesta a Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. No es la roca Pedro. La roca es la confesión que salió de la boca de Pedro, que se la reveló directamente Dios, que Jesucristo es Dios. Esa es la roca en la cual está fundada la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta. Ya hay muchos videos acerca de este mismo tema, que a como dé lugar quieren hacerles creer que Pedro es la roca en la cual nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia. Eso es una herejía. Entonces, para concluir, la roca a la cual Cristo Jesús se refiere cuando le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le dice Jesús a Pedro, sobre ti, roca, Pedro, edificaré mi iglesia. No dice, sobre esta roca. ¿Cuál es esta roca entonces? Lo que dice el versículo 16, cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca en la cual está fundada la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La roca es que Jesucristo es Dios. Que Dios me los bendiga. Fíjense lo que ha dicho al final. Se ha ido al versículo 16, que cita a nuestro Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ha obviado todo lo que venía delante y se ha ido hacia atrás para señalar a Cristo como la verdadera roca. Pero eso no dice el lenguaje original y lo vamos a ver pues en los siguientes minutos. Pues bien, Mateo 16, 18. Allí Jesús le dice a Simón, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Voy a tratar de explicarlo en esta ocasión un poquito más sosegado, porque a veces me acelero, ¿verdad? Y puede ser que algunos hermanos no se queden con la idea que trato de dar. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero ¿quién es esa piedra? ¿Se refiere Jesús a Pedro? ¿O Jesús hablaba de sí mismo? ¿O quizás hablaba de la confesión de fe que estaba dando Pedro? Muchos protestantes afirman que Pedro no puede ser la roca porque eso implicaría que tiene una primacía. Y ahí es donde radica la cuestión. Porque si yo soy protestante y afirmo, pues sí, Jesús señala a Pedro como la piedra y sobre esa piedra se va a edificar la iglesia. O sea, estaría reconociendo el primado de Pedro. Y soy protestante. Yo creo en el libre examen. Yo no creo en el magisterio. Tampoco creo en una iglesia visible. Tengo que darle la vuelta a ese texto como sea. Porque si no, lo único que me espera es ser católico. Pero vamos a ver, hermanos, en esta ocasión, ¿quién es esa roca? Si es Cristo, si es Pedro, es la confesión de Pedro. Y vamos a ver ese texto desde el griego y también el testimonio unánime de la iglesia desde tiempos apostólicos. Bien, si leyéramos el texto bíblico en griego, me voy a basar en ese mismo texto, San Mateo 16, 18, pero voy a usar el griego original. Dice, voy a leer un trocito en español y la parte que nos interesa en griego. Yo te digo que tú eres Pedro. Y aquí viene la parte importante. El apóstol San Mateo traduce, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El apóstol San Mateo dice,
afirma: yo te digo que tú eres Pedro. Y dice en griego: kai epi taute te Petra. Que si lo tradujéramos de la manera más literal, de la manera con la que la escribió el apóstol, sería así: tú eres Pedro, o sea, tú eres roca, y sobre esa misma roca edificaré mi iglesia. Por tanto, Jesús no se voltea hacia sí mismo y se señala: yo soy la piedra. Eso sería atentar contra el propio espíritu evangélico, el propio versículo, sería atentar contra el propio idioma, porque está adulterándolo. Tú eres Pedro y sobre esta misma roca no hay vuelta de dedo. Jesús no se vuelve y se señala él mismo. Sobre esa misma roca que estoy señalando, edificaré mi iglesia. Ahora los hermanos protestantes pueden señalar que Jesús usa dos palabras diferentes. Petros, nombre masculino traducido como Pedro, y la palabra Petra, que es un sustantivo femenino, una roca, ¿no? Una piedra. Y concluye que como no son idénticas, Jesús no se refería a Pedro como la roca, sino como a otra cosa, como a su fe, ¿verdad? O a su confesión. Pero esto, de nuevo, ignora la gramática griega, además del contexto arameo original. Jesús hablaba en arameo, Jesús no dijo esas palabras en griego. En arameo, tanto Pedro como piedra se dice de la misma palabra, Kefa. Kefa. La frase que Cristo pronunció fue probablemente esta: tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Epi taute te Petra, que es lo que dice el texto original griego. Tú eres Kefa, y sobre esa misma Kefa, no otra, sobre esa misma edificaré mi iglesia. Eso lo entendieron los apóstoles a la perfección, porque luego veremos a Pedro siempre el primero en la lista de los apóstoles, el primero que toma decisiones, el que da la resolución en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Vemos a Pedro el primero en todo. Y por ejemplo, en San Juan capítulo 1, versículo 42, leemos que Jesús le cambió el nombre a Simón por Kefa. ¿Por qué se cambia el nombre? Porque en ese mismo nombre va su misión, su nueva identidad. Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas. El evangelista traduce Kefa al griego Petros, porque en griego no podía usar la palabra Petra como nombre masculino, ya que es una palabra en femenino. Por razones lingüísticas, no teológicas, se crea una forma masculina, Petros. En resumen, el uso de Petros y Petra no cambia el significado, sino que es una adaptación gramatical. En el arameo original, como hemos visto, Kefas, tú eres Kefas, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia, las palabras son idénticas. Muchos incluso han intentado hacer, pues, parecer a esa piedra como piedra pequeña. Ya le cambiaron incluso el tamaño, ya no el género, sino el tamaño, ¿no? Porque tú eres Pedro y sobre esta piedra pequeña, dicen ellos, pues edifica la iglesia, como una piedra menos importante, ¿verdad? Todo es cuestión de darle la vuelta al texto para no darle la razón ni a la escritura que los contradice, ni a la iglesia. Y así que ese contraste gramatical que algunos protestantes pues quieren explotar, simplemente pues no existía en la lengua de Jesús. Jesús cambia el nombre
de Simón por Pedro. En la Biblia, cuando Dios cambiaba el nombre de alguien, lo hacía porque le estaba dando una misión divina, una misión especial. Abraham se convierte en Abraham, padre de naciones. Jacob se convierte ¿en quién? En Israel, como padre del pueblo elegido. Simón se convierte en Pedro, porque sobre Pedro, sobre esa piedra, se edificaría la iglesia. Ningún judío del siglo I se llamaba Piedra, jamás ninguno. Era un nombre completamente nuevo y lleno de simbología, creado por Jesús para expresar la misión fundacional de Pedro. ¿Y qué misión le da? No solamente ser parte de un edificio, sino la roca fundacional visible de la iglesia. Cristo es la piedra angular donde la iglesia se sostiene. Pero Pedro es la roca fundacional, es la primera piedra que se coloca en ese edificio. Además, Jesús le confía las llaves del reino de los cielos, el poder de atar y de desatar en la tierra y en el cielo. Las llaves nos remiten a Isaías capítulo 22, versículo 22, donde el mayordomo del rey, llamado Eliaquín, recibe la llave de la casa de David, símbolo de la autoridad vicaria. Esto es un símbolo, no es un símbolo, perdón, abstracto, es un acto de investidura. Cristo, el rey mesiánico, le da a Pedro una autoridad única entre los 12 apóstoles. Pues bien, vamos a ver ahora, pues, qué piensan o qué pensaban, mejor dicho, los padres de la iglesia y los padres apostólicos sobre esta cuestión. Ellos creían que Pedro era la roca con la cual, pues, Cristo fundó la iglesia, o no creían eso. Pues, fíjate, vamos a leer, por ejemplo, a Tertuliano, que decía lo siguiente: ¿no es acaso Pedro a quien el Señor eligió como piedra para edificar su iglesia, también llamado bendito? ¿No le fue confiado el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra? Pues Tertuliano, a principios del siglo III y finales del siglo II, afirmaba que Pedro era la piedra. Orígenes decía: si pensamos en la iglesia como edificada sobre Pedro, porque en él fue fundada, entonces Pedro representa a todos los que son semejantes a Cristo. De nuevo vemos que Orígenes también afirma que la iglesia estaba edificada sobre Pedro. San Cipriano decía igualmente: el Señor dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A él le da el poder de atar y desatar, y sobre él edifica la iglesia. Y aunque a todos los apóstoles da igual poder, establece una sola cátedra y dispone por su autoridad el origen de esa unidad. De nuevo, San Cipriano afirma que Pedro era la piedra angular de esa iglesia que Cristo fundó y también estableció sobre él una sola cátedra y dispone su autoridad como el origen, ¿verdad?, de toda unidad. En él, pues, está toda la autoridad de la iglesia. San Hilario de Poitiers, ya a mediados del siglo IV, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él, Pedro, es la roca. Mereció ser llamado la roca de los cimientos, pues fue el primero en proclamar la fe de la iglesia. No hay ningún tipo de contradicción entre su confesión y su autoridad que le da Cristo, como dicen algunos protestantes. San Jerónimo decía: Cristo es la roca que dio a sus apóstoles
para ser edificado sobre él. Pero también Pedro es la roca y fue llamado así por Cristo. San Jerónimo, en su carta al Papa Dámaso, yo sigo ninguno, sino a Cristo como primer jefe y después al Papa, que es la cátedra de Pedro. San Agustín, por ejemplo, en su obra de las retracciones, decía, he dicho en algún lugar que la roca era Cristo, pero muchos entienden que fue dicho de Pedro y no les molesta admitirlo. Es decir, San Agustín aceptaba ambas interpretaciones y reconoce la legitimidad tradicional que identifica a Pedro con la roca. Por último, Cristo, esto es una afirmación de San Juan Crisóstomo, Cristo puso a Pedro como pastor de todo el rebaño y no le preguntó, ¿amas a los demás más que a estos? Sino, ¿me amas a mí? Entonces le dio poder sobre las ovejas. La iglesia primitiva no tuvo dudas sobre este tema. Pedro es la roca visible sobre la que Cristo edifica su iglesia. Los padres de la iglesia orientales y occidentales afirman esa verdad, aunque a veces reconozcan también el simbolismo de la fe de Pedro como la roca. Negar que Pedro es la roca no solamente contradice la Biblia, el texto bíblico en especial el que hemos leído, sino también pues contradice toda la tradición unánime de 15 siglos de cristianismo, que es cuando la iglesia pues definió todo eso y los padres de la iglesia lo afirmaban. Pero es una verdad contenida pues ya en 21 siglos, ¿verdad? Desde el siglo I se enseña esto. La tradición, es unánime. Desde el siglo IV, desde el siglo V, desde el siglo III, ya existía esa tradición de que Pedro era la roca. Igualmente lo podemos ver en los textos bíblicos, que negarlos pues es contradecir pues la misma escritura. Pues yo creo que esto pues es suficiente para entender que la verdad es muy clara. Cristo es la roca eterna, es el fundamento divino de la iglesia. Pedro es la roca visible, el fundamento humano sobre el cual Cristo edifica su iglesia. Y negar que Pedro es la roca en Mateo 16, 18 es negar no solamente el lenguaje bíblico, sino la comprensión unánime de la iglesia primitiva que desde sus comienzos pues ya se creía en eso. Además, es negar también las palabras de Cristo. Si Cristo afirmó que Pedro es la roca, ¿quién soy yo para negarlo? Por tanto, este señor que acusa a los católicos, nos acusa a nosotros, a la iglesia, de ser herejes por una verdad contenida en la Sagrada Escritura, contenida en los padres apostólicos, contenida en los padres de la iglesia y algo que ha enseñado la iglesia por 2000 años. Pero el hereje somos nosotros, no el que contradice, ¿no?, toda esa tradición cristiana desde el comienzo. Pues esas son las invenciones que estos pseudopastores que se dedican a hacer estos videos en redes sociales, que las usan no para enseñar, porque si enseñaran, oye, yo aplaudiría eso, que estén enseñando, pero que enseñen la verdad, conforme a la tradición, a través de lo que enseñaban los padres de la iglesia, pero no cosas que yo me invente, o acusaciones y difamaciones a la iglesia, que la iglesia pues enseña herejía, sí, pero si la iglesia es la que ha conformado todo el cuerpo de doctrina, teología, filosofía dentro del cristianismo, es la iglesia la que ha enseñado por 2000 años. ¿Cómo puede ser la iglesia, que es la maestra, engañarnos? Una institución divina que es el baluarte de la verdad, es la base y el fundamento de la verdad. Pero hoy, cualquier pastor que se autonombra, pues
toma la Biblia y comienza a enseñar y a señalar quién es el hereje y quién es el que está en la sana doctrina. Por eso me parece un craso error pues estar pues de esa manera, ¿no? Enseñando en las redes sociales y engañando pues tanto a los suyos, a los propios evangélicos y protestantes que se merecen conocer la verdad porque ellos aman a Cristo y no se merecen menos. No se merecen a personas que tratan de alejar a los creyentes de Cristo y de su iglesia. Pero eso no solamente ocurre porque este señor y otros hacen videos, sino porque la gente no estudia, no se forma. Si se formara, ya darían cuenta a este pastor de todas las mentiras que cuenta. Pues hermanos, si te gustó este video, si te ayudó, si te enseñó algo, pues puedes darle like, compartirlo. Si eres nuevo, pues suscríbete. Es también una manera de ayudar y apoyar a este canal. Dios te guarde, Dios te bendiga.